Gloria al nombre de Jesús. Cuando todos estemos listos, me avisan para que vayamos leyendo. Dijo el hermano Roberto la última vez: hermano Carrillo, yo vengo por mi porción. ¿Vienes por tu porción? Si se puede más, con todo y postre. Cuando uno aprende a saborear la palabra de Dios, uno siempre está esperando. Y yo soy una persona que he aprendido a saborear la palabra del Señor. Y si ustedes se dan cuenta, no me ocupo en ninguna otra cosa más que en sacar la esencia, sacar el alimento, porque solo la palabra nos puede cambiar. No hay nada que nos pueda cambiar, no hay nada que puedan hacer por nosotros si la palabra no nos santifica. Dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces hoy vamos a entrar a el capítulo 25. ¿Se recuerdan que hablamos del puente? ¿Amén? Hablamos de la transición, de pasar de un cuarto a otro. Hablamos de que del capítulo 1 al 24 se termina una sección de Éxodo y entramos a otra. Pero debemos de ser sabios, porque la primera sección nos prepara para la segunda. O sea que ahora vamos a entrar a una esfera con Dios, que Él quiere comunicarnos asuntos. Entonces mi carga es que usted ponga atención, porque le quiere dar una visión. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Y los insto a que no se conformen con lo que yo les doy, sino que de vez en cuando ustedes también investiguen un poquito. Yo les voy dando clavecitas para que ustedes investiguen. Esa palabra, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, en hebreo, en la original, ofrenda, es ofrenda mecida. Ofrenda mecida. Cuando estudiemos Levítico, ustedes van a aprender bien todas las ofrendas. Y van a saber el significado exacto de toda ofrenda. Pero hoy esa palabra, para mí, ofrenda, está pidiendo ofrenda mecida. ¿Ok? Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda mecida. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Quiero que sepan que hay ofrenda mecida y hay ofrenda elevada. Ustedes han visto a los judíos cuando están orando en el muro de los lamentos. Ellos hacen así. Ellos sin querer están haciendo cosas que nosotros ya sabemos que están haciendo. Ellos están presentando su ofrenda mecida. Ya no pueden presentar sacrificios, pero antes tenían que presentar la espaldita de un animalito y la tenían que mecer así. Y están diciendo que Cristo resucitó. ¿Ok? Cuando ustedes miren a los judíos orando en el muro de los lamentos, ellos están diciendo que Cristo resucitó cuando están meciendo la ofrenda. Usted los mire así orando, aunque ellos no saben lo que están haciendo. Pero nosotros sí sabemos lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y la ofrenda mecida es que lo están despertando en la resurrección. ¿Ok? Mover la ofrenda así quiere decir que Cristo lo están despertando de su muerte. Y así lo están resucitando. Todo en la Biblia tiene un significado. Entonces, aquí la ofrenda que piden es mecida de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda, verso 3. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Fíjese que hay que tomar de ellos oro, plata, cobre. Los predicadores a veces se aprovechan para pedirle a la gente dinero con estas cosas, pero nosotros más nos dedicamos a estudiar el significado que buscar el oro y la plata y las piedras preciosas de los hermanos. ¿Verdad? Porque a pesar que todo es voluntario. Verso 4,
Dice, también necesitan azul, necesitan púrpura, carmesí, lino fino, necesita pelo de cabras, no del mío, pelo de cabras. También se necesitan pieles de carneros teñidas de rojo, se necesitan pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. También se necesitan piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el sacerdote. Y harán un santuario para mí. Y noten cómo la Biblia está escrita de una manera que si nosotros no ponemos atención, no nos damos cuenta que nos está metiendo secretitos en medio de todo lo que Él dice. Y habitaré en medio de ellos. Fíjense, ¿cómo es que va a ser un tabernáculo? Pero cuando lo hace dice para habitar en medio de ellos. Verso 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, notemos que después de que Dios le mostró a Moisés todo lo que tenía que ver con la provisión de Dios, con las instrucciones, viene y le dice que venga porque quiere mostrarle una visión, le quiere mostrar cómo se hace el tabernáculo. Entonces nosotros tenemos que poner atención porque lo que quiere revelarnos a nosotros es cómo se edifica la iglesia. Ahora, vamos a entender, porque Dios por medio de visiones nos muestra lo que Él quiere para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento. Él nos da la visión del tabernáculo, del mobiliario, y todavía nos dice que los materiales y el patrón, porque hay un diseño. Así que ahí no solamente se nos muestra cómo se hace el tabernáculo, cómo se hacen los muebles, sino que también nos dice de qué material se hagan y el diseño. Ahora, yo quiero que ustedes sepan que casi por 200 años, los pastores, los líderes, los estudiantes de la Biblia han estado averiguando qué significa todo esto. Desde hace 200 años se interesaron los hermanos en ver, bueno, ¿por qué Dios da tantos detalles en la Biblia? ¿Por qué la Biblia de nosotros tiene todas estas cosas? Y quiero decirles que cuando uno lee los libros que han escrito todos esos profesores, uno encuentra bastante información. Pero ellos casi todo lo aplican a doctrina. O sea que para ellos significa doctrina. El asunto es de que casi no se hace énfasis de la experiencia. Y el asunto de la experiencia es tan importante porque cuando a una persona solo le enseñan doctrina, la llenan de conocimiento. Y tiene una mente brillante en lo que a conocimiento respecta, pero no lo practica. Y nosotros hemos estado estudiando que el apóstol Juan, él en sus escritos, porque él escribe el Evangelio y escribe las epístolas, pero también escribe Apocalipsis. Y el apóstol Juan, cuando él escribió de Cristo, de que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, que cuando estuvo aquí en la carne, Juan puso que Cristo era el tabernáculo de Dios. Entonces eso nos debe de despertar a nosotros un interés en saber todos los detalles del tabernáculo, porque resulta que cuando Cristo estuvo aquí, el apóstol Juan nos dice el tabernáculo de Dios con nosotros. Y luego Juan
es también el escritor de que al final de la Biblia dice que todos nosotros vamos a ser el tabernáculo de Dios con los hombres. Y está refiriéndose a nosotros. No está hablando tanto de que la Nueva Jerusalén como la ciudad que contiene a Dios va a estar allí presente con los hombres, sino que quiere Dios que entendamos que Cristo es el tabernáculo. Y vamos a aprender hoy cosas maravillosas, porque cuando nosotros hablamos de el tabernáculo y hablamos del templo, nosotros tenemos que entender de qué se está hablando. Porque resulta que el tabernáculo lo usa Dios para hablar de la vida de Cristo en una manera transitoria. Cuando la Biblia habla del tabernáculo, se habla de Cristo de una vida transitoria, pero cuando se habla del templo, se habla de Cristo de una vida ya fija y una vida glorificada. Entonces es importante que todos nosotros sepamos que cada vez que leemos la Biblia, si hablamos del tabernáculo, estamos hablando de Cristo en su cuerpo físico, pero si hablamos del templo, estamos hablando de Cristo en su cuerpo glorificado. ¿Okay? Por eso el tabernáculo en el desierto era que se armaba y se desarmaba mientras ellos avanzaban en el viaje. Pero ya cuando llegaron a la tierra prometida y ellos construyeron el templo, esa belleza arquitectónica que Dios les permitió construir, que ya era un edificio con toda la arquitectura que ni siquiera se compara con lo que ahora pueden hacer, era bellísimo. Amén. Pero es para enseñarnos lo que es el cuerpo glorificado de Cristo. Amén. Entonces, siglos antes de que Cristo naciera, Dios, dice la Biblia, que abandonó el templo. O sea que Dios ya había venido cuando el pueblo de Israel erigió el tabernáculo, la presencia de Dios vino, y allí, en esa tiendecita, estaba la presencia de Dios, y desde allí les hablaba a sus siervos. Luego llegaron a la tierra prometida, erigieron el templo, y la gloria de Dios lo llenó. Ustedes han leído eso. Pero resulta que al leer en Ezequiel 10, ahí nosotros leemos que la gloria de Dios abandonó el templo. O sea que Dios se regresó al cielo. Él vivió un tiempo con el pueblo de Israel aquí. Su gloria, pues, porque Dios es espíritu. Pero todos sabemos que la gloria llenó el tabernáculo y que la gloria llenó el templo y que Dios vivía aquí. Pero en Ezequiel 10 nosotros encontramos que después de un periodo de tiempo que Dios vivió aquí en la tierra, Dios se fue. Y nosotros podemos darnos cuenta que a pesar de que Él se fue, Él nunca se ha dado por vencido de vivir aquí. Yo les estoy contando a ustedes eso precioso que está aquí en la Biblia. O sea que Él no se ha dado por vencido. Él insiste en vivir aquí. Por eso a veces cuando oigo predicadores que insisten en que nos vayamos al cielo, yo digo, ¿cómo es posible que muchos quieren irse al cielo y Dios quiere vivir aquí? ¿Verdad? Imagínense, es que a la gente le gusta la vida de angelito. Algunos se sueñan tocando arpa en una nube, aunque no saben tocar arpa, pero ellos se sueñan tocando arpa en una nube. Yo quiero decirles a ustedes que la realidad es que los pensamientos de Dios son totalmente distintos. Él quiere venir a vivir aquí. ¿Por qué nosotros la bendita tradición de 6,000 años nos ha metido tanto en que nos vayamos al cielo, hermano? Y Dios quiere vivir aquí. Inclusive lo está invitando a usted a reinar con Él aquí. Parece como que andamos así un poco cruzaditos de conceptos. Pero Dios nos va a enderezar, hermano. Vamos a leer unos versículos que dijo Cristo. Mire qué dijo Cristo en Mateo 23, 38. Mateo 23, 38. Para entender pues que Dios quiere revelarnos su tabernáculo. Dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta.
Esas son palabras del Señor Jesucristo. Él dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y eso sucedió en el capítulo 24 y versículo 2. Leamos, porque, o sea que él profetizó en el 24:2, dijo lo que iba a pasar. 24:2 dijo, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Porque ellos estaban impresionados del templo, ¿no se recuerdan ustedes? Que ellos le decían, mira Señor, qué templazo el que tenemos. Amén. Según los discípulos, pues lo iban a impresionar. Solo mira qué templo el que tenemos aquí. Y el Señor les dijo, ¿veis todo eso? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y si nosotros seguimos leyendo y sabemos un poquito de historia, nosotros nos vamos a dar cuenta que en el año 70 después de Cristo, el emperador romano Tito destruyó totalmente Jerusalén y les destruyó el templo. Todo. Quemaron la ciudad. Ok. Lo que yo quiero que ustedes sepan es de que cuando Cristo estaba aquí en la tierra, en ese momento que Él estaba frente al templo, habían dos templos. Habían dos templos. Estaba el templo que Él estaba señalando que lo iban a botar y estaba el templo de Él que era no hecho de manos. Un templo hecho de manos, físico, y el cuerpo de Cristo no hecho de manos, el templo espiritual. Entonces notemos por qué él estaba tan interesado cuando hablaba frente a ese templo. Cada vez que él expresaba algo y estaba parado frente a ese templo, él insistía en el tabernáculo de Dios, en la casa de Dios, en su presencia. Gloria a Dios. Entonces yo quiero que ustedes sepan que en el momento que Cristo estaba frente al templo, siendo Él el templo no hecho de manos, nos encontrábamos en un periodo de la historia que se llama transición. O sea que el Señor estaba tratando de hacer entender a los judíos que de templo físico se iba a volver templo espiritual. Pero resulta que ellos no captaban. Ellos no captaban que el Señor, todo su propósito era ayudarlos a entender que ese templo iba a desaparecer, pero que el siguiente capítulo iba a ser algo diferente. Vamos a leer Juan 2:19 y Juan 2:21. Juan 2:19 y Juan 2:21. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo. Miren cómo hablaba, porque para entender bien lo que Dios nos quiere comunicar, nosotros tenemos que saber cómo habla Jesús. Él dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero cada vez que él hablaba del templo, siempre estaba frente al templo físico. O sea que el templo, él estaba como tratando de despertar el pensamiento de la gente, pero yo espero que usted tenga un pensamiento despierto, porque si yo le estoy hablando las cosas que hablaba Jesús y aquellos de allá estaban dormidos y usted aquí delante de mí también dormido y no me va a entender lo que estoy tratando de comunicarle, entonces nos vamos a quedar siempre iguales y entonces vamos a seguir a cero, en la misma. Pero yo espero que usted sea más inteligente que los fariseos. Yo espero que usted sea una persona despierta en su espíritu para que capte lo que el hermano Carrillo está tratando de comunicarle. Cuando Jesús se paraba frente al templo, como era un periodo de transición, vamos a tomarlo de esta manera. El templo le está hablando al templo. Entonces el templo le está hablando al templo y el templo le dice, destruid este templo. Y él no decía, destruid este templo, porque el propósito de él era dar una enseñanza objetiva y poner un ejemplo.
Y él decía, destruid de este templo y en 3 días lo reedificaré. Pero era para despertarlos a ellos que dijeran, ¿qué nos está enseñando este maestro? Porque su pensamiento se quedaba en lo natural. Pero él quería que el pensamiento se transportara a lo espiritual. Lo que yo estoy tratando ahorita con ustedes, que ustedes se transporten al pensamiento espiritual, ¿verdad? Porque les dijo, la prueba que yo estoy correcto al decirles esto es de que los que lo estaban viendo dijeron, ¿cómo tú dices que ese templo lo destruyamos y que lo reedificas en 3 días si tomó 46 años para hacerlo? O sea, yo estoy correcto al decirles que él estaba señalando el templo, pero que no estaba refiriéndose a ese templo, sino al verdadero templo que era él. Destruid este templo. Solo faltó que dijera, destruid este templo, pero no se los iba a decir así jamás. Porque eso solo lo puede entender el entendido y el que tiene revelación de Dios. Amén. Entonces, leamos el 2:21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ok, quisiera, si los pudiera hipnotizar, los hipnotizaría y entonces les podría transmitir lo que quiero y nunca se les olvidaría. Por eso los psicólogos hipnotizan a la gente, para que en su subconsciente los pensamientos entren más certeramente. Pero yo no puedo hipnotizar a ninguno porque no tengo ese arte, ¿verdad? Pero quiero decirles, nos encontramos en el momento de la transición de cambiar de templo hecho de manos a templo no hecho de manos. La enseñanza que el Señor Jesucristo está tratando de inyectarnos es que en nuestro pensamiento entendamos que cuando Él vino, He was a transition from the physical temple to the human temple. ¿Estamos agarrándole? Si usted agarra eso, usted me está entendiendo. La transición que Cristo estaba haciendo era que ellos entendieran que ya no iba a haber más templo físico, sino que de allí en adelante el templo es espiritual. Dele un aplauso a Cristo, hermano. Por eso Él les dice, mire, con solo esos 2 versículos, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Mas Él hablaba del templo que es su cuerpo. Así que yo quiero que ustedes vean que Él estaba profetizando la destrucción de 2 templos. La destrucción de 2 templos. Porque iban a destruir el templo físico y también iban a destruir el templo de Él, que era su cuerpo, lo iban a mandar a la cruz del Calvario. Dígale al que está a su lado, I am understanding today. Dígale, I am understanding today. Fíjese que ese momento, y ese no lo deberíamos de perder de vista. Y quiero decirle, si usted me pone atención, usted se va a dar cuenta, el hermano Carrillo, dígale a su hermano, por favor, el hermano Carrillo nos mete a nosotros en buena onda. Dígale, el hermano Carrillo nos mete a nosotros en buena onda. ¿Se dan cuenta que yo no soy un predicador que ando buscando cómo manipular cosas? Ni estoy gritándole para que usted haga cosas. No, no. En la onda de David para matar a Goliat. Yo quiero decirle, yo soy una persona que hace años Dios trató conmigo y me quitó todo lo religioso. Yo no soy una persona religiosa porque si yo fuera religioso yo no entendería la Biblia. Y yo no quiero quedarme persinándome como algunos. Yo no quiero entender que la Trinidad es para el credo. No, es basura, hermanos.
Por eso siempre estoy llevándolo a usted a pastos delicados. Yo quiero que usted aprenda a entrar a la esfera donde la bendición es superior, aunque no lo entienda ninguno. Óigame bien. Si a veces nosotros no entendemos, ¿qué nos van a entender los demás, hermano? Pero mi carga es esta, porque si usted me capta, entonces va a decir, voy a seguir a este hombre que lleva el cántaro. Porque sabe que muchos no respetan a sus pastores y no saben cuánto Dios les puede bendecir a través de sus pastores. Y no busco dádivas. No estoy buscando la atención de nadie, no estoy buscando ser famoso, no estoy buscando, para mí, cero. No estoy buscando nada. Todo, yo quiero enriquecerlos a ustedes. Yo quiero que ustedes sean ricos en el conocimiento de Cristo. Y ahorita estoy como que estuviera, hermano, haciendo una enramada y quedarme ahí yo quisiera quedarme ahí en la transición, hermano, porque en esa transición, ¿verdad que es que en este momento, mire, la gloria de Dios está aquí? Porque si usted logra captar la transición de lo que Cristo vino a hacer, hermano, cambiar la esfera física por una esfera espiritual. ¿Amén? Entonces, hermanos, en esta transición era la transición del templo hecho por mano humana a cuerpo humano, y el Señor realizó eso al morir en la cruz del Calvario. Su cuerpo fue destruido. Amén. Pero dice la palabra del Señor que al tercer día Él se levantaría. Y nosotros sabemos que se levantó. Ahora fíjese, en ese tiempo, el tabernáculo, el templo, ahora noten porque si no, no vamos a comprender, sería agrandado. Porque el asunto es de que el ir de Cristo a la cruz del Calvario para que le destruyan a Él su templo, era con un propósito. Si el grano, y miren cómo nos explica Él, pero si no ponemos atención, nos quedamos sin la enseñanza. Si el grano no muere, se queda solo. Él está diciendo, el templo si lo quiero agrandar, me tengo que morir. No hay otra manera de agrandar este templo, porque este templo es grandísimo. Fíjese. Por eso Él dijo, si yo no me muero, no hay manera que la gloria que yo tengo pueda salir. Y voy a ir a la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario yo voy a ser destruido para que salga lo que está dentro de mí, y me voy a meter en todos los discípulos y voy a crecer. Entonces, por favor, capte la idea. El agrandamiento de Cristo es la iglesia. El templo individual es la cabeza. Y el templo corporativo es el cuerpo de Cristo. Cristo creció a través de la resurrección, se volvió la iglesia. Él es la cabeza y Él es el cuerpo, porque Cristo en nosotros. Pero quiero, por favor, no se les olvide que en el periodo de transición de destruir los templos es para que crezca un templo nuevo. Un templo nuevo, porque aún Cristo tuvo que dar su vida para que aparezca un templo grande, porque si Él no da su vida, entonces se queda un templecito chiquito, no se reproduce. Entonces vamos a ir despacio. Esta nos la tragamos con salivita, no se puede pasar en seco. Amén. Ahora fíjense, porque Dios nos quiere abrir su palabra, pero si nosotros no abrimos nuestro entendimiento, vamos a ir a Apocalipsis.
Vamos a leer en Apocalipsis 21:3. Apocalipsis 21:3. Miren, por eso no cualquier persona entiende la Biblia, porque tiene que poner mucha atención, porque es parábola. Y oí una gran voz del cielo, dice Juan, que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Usted puede darse cuenta que en la consumación, en la conclusión de la Biblia, ahí está hablando de la Nueva Jerusalén. En la conclusión de la Biblia, la Nueva Jerusalén se volvió el tabernáculo de Dios. Estamos hablando verdad. Cristo crecido a millones de gente transformada y transfigurada, se llama el tabernáculo de Dios, pero ya no es un tabernáculo individual chiquito, es un tabernáculo que contiene a todos los millones de personas que Cristo entró en ellos. Entonces la Biblia presenta a la iglesia como un tabernáculo que crece. Por eso Pedro agarró la onda. Pedro dijo: piedras vivas para que crezca la casa. ¿Dónde ha visto usted una casa que usted la haga de 40 pies de largo por 40 y que el otro día venga y tenga, en vez de 40, 80? Y viene usted dentro de 3 años y ahora 140 por 140 y luego viene dentro de 20 años. Pues ¿qué le parece que la Biblia registra una casa que crece? ¡Wow! Una casa viva. Es que usted no sabe. ¿Sabe por qué no entendemos los conceptos de una casa viva? Porque las casas de nosotros no crecen. Pero esta casa, de acuerdo a la Biblia, esta casa crece. Y crece y crece. Y termina siendo una ciudad. Cristo termina siendo una ciudad. ¿Con qué razón? Él es la familia de Dios, que en Él tomamos nombre todos. Oh, mi hermano, mire, si es que nosotros a veces, debido a los 6,000 años de tradición, bendita tradición, nos tiene todos confundidos y todos mezclados y hasta nos tiene embotados, porque a los judíos dice que leen y como están embotados, jamás entienden. Y qué triste, porque muchos cristianos están embotados también. Leen y leen y leen y leen. Oiga, hermano, y no captan. Quiere decir entonces que el agrandamiento de Cristo es la iglesia. Y la iglesia es el agrandamiento de Cristo. La iglesia es el agrandamiento de Cristo. ¿Ok? Y nosotros, al entender eso, nos damos cuenta que Cristo es el tabernáculo, mientras que la iglesia es el agrandamiento del tabernáculo. La iglesia es la Nueva Jerusalén, es la consumación del tabernáculo. Y el tabernáculo no solamente tipifica a Cristo como individuo, sino que tipifica a la iglesia como un lugar corporativo. O sea que cuando usted me escucha hablar a mí de la morada corporativa, ahora me entiende más. Porque resulta que a veces, hermano, si no captamos los términos, nosotros no avanzamos en nuestro conocimiento de Cristo. Ahora, yo le doy gracias a Dios porque me los he traído despacito. En el viaje los he llevado despacio. Y les hablé de que Éxodo tiene 2 partes. Mi hablar es lógico, o sea que yo le doy gracias a Dios porque yo tengo un hablar lógico. O sea, yo no estoy repitiendo cosas, no, que yo los voy llevando despacio. Cuando no hay un hablar lógico, uno tiene que estar gritando para que los hermanos se les vaya la onda para otras cosas. Yo como predicador no tengo nada que gritar porque mi hablar es lógico. Entonces yo puedo llevarlo a usted, me lo voy trayendo con el pensamiento. Y lo voy llevando a donde quiero llevarlo con el pensamiento. Pero si yo no tengo lógica, entonces tengo que gritar.
Y usted va a ver los predicadores que no tienen lógica, ellos, porque como la Biblia dice, hermanos, aleluya, gloria a Dios, porque hermanos, es que Cristo, bendito su nombre, no dicen nada, puros cantinflas espirituales. Pero yo no soy cantinflas espiritual, yo soy el hermano Carrillo que Dios me ha bendecido para llevarlo de la mano a que conozca sus secretos. Amén. Entonces, yo lo he traído a usted de la mano, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, 6, 7, 8, y me lo llevé hasta el capítulo 24 y le dije, ya caminamos la primera sección. Ahora ya vamos a pasar el puente y vente de mi mano porque nos vamos a ir a la visión. Nos vamos a ir a la visión. Pero quiero decirte que si tú no hubieras recorrido junto conmigo todos estos 24 capítulos, no estás preparado para recibir la visión. Exacto. Entonces tienes que saber qué te quiso decir con todos los primeros 24 para decirte los 25, el 25. Y ahorita, pero ahorita yo creía que ibas a decir lo que dice el 8, pongan en el 8, Éxodo 25, 8, porque yo dije, ya captó. Pero de ahí te regresaste. Ah, pues dime algo del 8, pues, ¿qué es lo que, porque yo creí que eso ibas a decir. Bueno, el Señor le dio todo el diseño a Moisés para la edificación, le mencionó todos los materiales y el Señor le estaba mostrando a Moisés que quería hacer un tabernáculo terrenal en nosotros para habitar, ¿verdad? Exacto. Pero aquí hasta Apocalipsis 21 es la consumación también, ¿verdad? Porque lo que Él quiere es habitar en medio de ellos. ¿Quiénes son ellos? La iglesia. La meta de Él es habitar en medio. Por ejemplo, nosotros sabemos que Él está aquí. Y gracias a Dios que en esta iglesia, cuando nos dicen, ¿y por qué sabemos que Él está aquí? Porque nosotros lo trajimos. Ahora, fíjate pues, si tú no vienes a la reunión, hace falta una parte de Cristo, porque todos juntos somos Cristo. Todos los hermanos que no vienen, aunque nuestro Cristo está aquí, faltaron ellos. En toda congregación, si son 250 hermanos los de esa congregación, cada vez que falta uno, nos faltó un dedito de Cristo. O sea que nos mandaron a un Cristo sin dedito. Para que Cristo esté completo, por eso dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Pero no dice si está uno. Tienen que estar completos los de esa localidad. Si nosotros todo el tiempo tenemos excusas para faltar a las reuniones, nosotros no sabemos el concepto de cuerpo de Cristo, hermanos. Le estoy hablando como cristiano responsable. Porque hay hermanos que son deditos, son piecitos, son manitas, y usted les pregunta, usted si le preguntara a usted a Cristo aquí, mire, y le dijera, Señor Jesucristo, ¿estás completo hoy aquí? Mis dedos se fueron a Disneylandia. Se fueron, mire, mis otros se fueron a México, a la playa. Les voy a decir algo a ustedes y asústense, por favor. Mi esposa sabe que no estoy mintiendo. Yo voy para 40 años de ser pastor. Nunca, ni un solo día han estado aquí todos. Ni un solo día han estado aquí todos. ¿Qué parte de Cristo ora los martes? Por eso les dije, asústense, porque si en realidad entendemos misterios, vamos a entenderlos completamente. Yo los entiendo.
Yo siempre porque hay hermanos que a veces dicen, hermano, que no, hombre, le digo, tú vienes bien atrás, mi hermano. Yo ya voy bien adelante. Yo voy y regreso si quieres. Y te encuentro en el camino. Yo vivo en otra esfera. Muchos hermanos ni siquiera han aprendido a vivir en cierta esfera. Yo le digo, Señor, tú me has metido a mí donde muchos hermanos no han llegado. No han llegado. El énfasis en los versículos del 1 al 9 es el tabernáculo. Y si ustedes leen el contexto, es corporativo, porque Dios habla de morar entre ellos. El tabernáculo es corporativo. Amén. Entonces, esos versículos del 1 al 9, esos versículos de Éxodo del 1 al 9, se relacionan con la visión del tabernáculo. Pero noten ustedes, no está incluida el arca. Si seguido a eso va el arca. Ahora noten, ¿por qué? ¿Por qué Dios? Identifiquemos pues, vamos a meternos en el versículo 10 en adelante a ver si es cierto lo que el hermano Carrillo está diciendo. Éxodo 25, 10, porque ya leímos del 25, 1 al 9 y que nos habla del tabernáculo. Ahora mire el 10, harán también un arca. Se da cuenta que el arca está separada, pero cuando cuando estudiemos el arca, usted se va a dar cuenta que todos los mismos materiales lleva el arca para mostrarnos que tal la cabeza, tal el cuerpo. Pero no se vayan a perder en conceptos porque ahorita les voy a dar una clavecita. Todos los detalles y todas las características del tabernáculo son virtudes y obra de Cristo. O sea que Dios nos va a mostrar a través del oro, la plata, la púrpura, puros detalles de la vida de Cristo para que crezcan, pero algo crece solamente si se experimenta. ¿Me explico? El tabernáculo muestra la experiencia de Cristo. Por eso es de que ustedes van a darse cuenta que el arca, que es Cristo, tiene todos los materiales que tienen que crecer. O sea que Cristo, que es el arca crecida, es el tabernáculo, y el tabernáculo crecido es la ciudad. Entonces ya ahorita solo les marqué que el arca y el tabernáculo son dos cosas que las manda a ser distintas. Amén. Ahora fíjense, si solo aplicamos el tipo del tabernáculo solo a Cristo, entonces todo sería doctrina, todo sería solo enseñanza, porque no hay mucho lugar para mostrar la experiencia. Pero si captamos que en Éxodo no hay una visión meramente solo de Cristo como el arca, entonces nosotros vamos a ver el agrandamiento de Cristo como tabernáculo, y entonces vamos a empezar a ver a Cristo y a la iglesia. El apóstol San Pablo, allá en el Nuevo Testamento, nos ayuda a abrir los ojos. Porque en el Nuevo Testamento el apóstol San Pablo nos empieza a hablar de todos los detalles del Antiguo Testamento para que comprendamos las riquezas de Cristo. Pero él muestra al Cristo individual y muestra a el Cristo corporativo. Entonces nosotros tenemos que alcanzar a ver esas dos cosas. Alcanzar a ver el Cristo individual y el Cristo corporativo. Por eso hablamos de que en los capítulos del 25 al 40 de Éxodo, ahí está la experiencia del cristiano. Hermanos, sin experimentar no hay agrandamiento. Sin experimentar no hay agrandamiento. Si yo no experimento las virtudes y la obra de Cristo en mi vida, no tengo ningún crecimiento. Yo sencillamente tengo a un Cristo individual, a un Cristo doctrinal, a un Cristo que es para mí pura enseñanza. Así lo tienen
casi todos los hermanos, porque no les enseñan que el agrandamiento de Cristo viene a través de experimentarlo. Ahora la invitación es, hermano, experimentémoslo todos para que aquí haya crecimiento, para que sea una iglesia que a los ojos de Dios tiene crecimiento. Si nosotros venimos aquí y oímos mensajes y mensajes y mensajes y mensajes y mensajes, pero nuestra vida nunca experimenta lo que estamos hablando, entonces aquí con nosotros no hay crecimiento. Pobrecitos, damos lástima, dignos de lástima. Entonces esto no es juguete, pues, es algo real. Dios está en medio de nosotros para algo real. Para algo real. Amén. Algunos como que les da miedo decirme amén. Como dijo el predicador aquel, ¿eh? No me van a decir amén, dijo. Usted va a comprenderme cada día más porque cuando hablemos de las tablas, porque dice que las tablas son de acacia, pero que van forradas de oro. Ahora, noten ustedes qué lindo, porque el arca dice que es de acacia, de madera, pero forrada con oro, y es Cristo. ¿Qué significa que Cristo es de madera y que está forrado con oro? Que Él fue un verdadero hombre, igual que nosotros, pero con la vida divina de Dios. ¿Qué significa que nosotros, las tablas para el tabernáculo, somos de acacia y nos tienen que cubrir de oro? Lo mismo que nosotros siendo humanos, también adquirimos la vida divina. Gloria al nombre de Jesús. Amén, hermano. Entonces, dese lo bueno. Eso. Aleluya. ¿Estás viendo la visión? ¿Estás viendo la visión? Porque aquí no vas a salir emocionado, porque si mi mensaje fuera para emocionarte, por un rato te va a durar. Pero este mensaje no te va a durar un rato, esto te va a durar toda la vida. Porque vas a comprender. Entonces mi pregunta es, ¿comprendes la visión? ¿Comprendes la visión? Porque vamos a hablar un poquito de la visión. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento, Hebreos 8:5. Hebreos 8:5. Dice Hebreos 8:5, los cuales sirven. Fíjese que los sacerdotes servían en el templo. Y ellos servían a lo que es figura. Ellos sirvieron a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir o levantar el tabernáculo, le dijo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Porque son la sombra. O sea, el Señor estaba estricto. Si Él decía codo y medio para acá, codo y medio. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento yo voy a hablar del codo y medio. Si te pido oro aquí, yo voy a hablar en el Nuevo Testamento del oro. Si te pido aquí azul, yo sé por qué es azul. Si te pido rojo, yo sé por qué te pido rojo. ¿Por qué no te pido negro? ¿Por qué no te pido amarillo? No, es que yo tengo arreglado el programa divino porque quiero que ustedes, allá en el Nuevo Testamento, sepan que cuando yo les diga azul, para ustedes es azul. Y si les digo piel de cabra, aquí, allá, piel de cabra. Aquí, piel de cabra literal. Allá, piel de cabra espiritual. Aquí, oro puro. Allá, oro espiritual. Aquí, plata. Allá, plata espiritual.
Ay, hermano, si los cristianos entendieran esa diferencia, no andarían religiosos ni en cosas buscando, hermano, porque yo miro que aún aquí con nosotros hay hermanos que no tienen satisfacción. Lo que el hermano Carrillo les da no les satisface, andan buscando otros predicadores, otras cosas, quieren oír, porque son cabezones, porque no ponen atención a lo que Dios les habla aquí. ¿De qué te sirve que vengas aquí si no oyes la voz de Dios? ¿Cómo la vas a oír allá si ellos no son tus pastores? Tu pastor es el hermano Carrillo y te vas a enojar porque te dice firmes. O te va a decir, mira, tú eres un... Mejor nos digo... Hermano, mire, yo le digo una cosa. A mí casi no me entienden muchas personas. A mí no me entienden, hermano. Por eso a veces digo, bueno, pues voy a tener que correr a la manera de ellos. Porque a mí no me entienden muchas cosas que yo les digo. A veces, hermano Carrillo, ¿y por qué no hacemos esto? No, ya te dije que no. Ahorita hablé como calle. ¿Ah? Hermano, pero mire por qué la iglesia no hace esto y esto y esto. No, no nos interesa. Eso es del brazo de carne. Eso es el hombre. Mire, me da risa a mí oír a un hermano. Perdónenme, no me estoy burlando de nadie y Dios conoce mi corazón. Pero decía casi lo mismo que nos decían el viernes. Dice, es que los cristianos no deben ser pasivos, tienen que estar llenos del poder. ¿De qué sirve estar llenos del poder, hermano, si estamos fracasados? A mí no me interesa eso. A mí no me interesa estar gritando y tirando a la gente y botándola y quitarme el saco y soplar y que se caigan si yo dentro de mí todavía necesito mucho trabajo de Dios, hermano. Mejor me humillo y le digo, Señor, yo no puedo. Si tú no me ayudas, yo no puedo, Señor. Amén. Entonces yo me juego el todo por el todo porque cuando... Y le doy gracias a Dios por las ovejas que sí captan la visión, hermano. Porque muchos de ustedes sí captan la visión. Fíjese que usted no va a recibir la visión de lo que es el tabernáculo si usted no se recuerda que tuvo Pascua, si no se recuerda que atravesó Mar Rojo, si no se acuerda que pasó las aguas de Mara, si no se recuerda que pasó Elim, si no se recuerda que pasó el maná, si no se recuerda que pasó el momento de que no había agua y que la roca la tuvieron que herir para que le produjera agua, si no se recuerda que peleó con Amalek. Usted, hermano, quiero decirle, usted no va a poder tener esa experiencia inicial si usted no la relaciona con Cristo, porque todo eso, y quiero decirle, hermano, toda la experiencia del capítulo 1 al 24 es buena, pero es elemental, es de baby. Del capítulo 1 al 24 Israel era baby. Del capítulo 1 al 24 hasta Moisés era baby, hermano. Moisés comenzó a experimentar cuando ya él se quedó 40 días y 40 noches. Ahora, ¿qué quiere decir eso, hermano? Por favor, capte lo que estoy predicando. ¿Qué quiere decir? Mire, y si usted me ama como pastor, Dios le va a hablar siempre. Pero el día que usted me empiece a aborrecer a mí, Dios ya no le habla a través de mí. Ya no le va a hablar. Y le va a pasar algo muy grave. Y no es amenaza. Es advertencia. Mire, se lo voy a demostrar con la Biblia. Las cosas de Dios no son fáciles de captar. 40 días y 40 noches le tomó a él. Y por eso le dije yo a un hermano anoche, a mí no me ha tomado 40 días y 40 noches, me ha tomado 40 años para entenderlas. Pero yo se las traigo, porque Moisés le tiene que traer al pueblo. Ahora, note lo que pasa con los hermanos que ya no respetan ni aman a su pastor. Note lo que les pasa. ¿Qué pasa con este Moisés que ya no regresó?
¿Qué hicieron? Un becerro. Mira lo que te va a pasar el día que creas que el hermano Carrillo ya no te puede traer. El día que tú creas que el hermano Carrillo ya no te va a alimentar, te empiezas a hacer ídolos. Te haces tu becerro. Esa es la enseñanza de la Biblia, hermano. Muchos no respetan a sus pastores. Y ellos no saben que Dios solo a través de los pastores habla. Si Él quiere hablar a través de ti, te tiene que hacer pastor. Pero hay muchos hermanos que tienen en poco a sus pastores. Y la Biblia por eso dice que uno debe de apreciar a sus pastores. Yo no es que busque dádivas ni ventaja, hermano, porque ustedes me conocen a mí. Ustedes si quieren me pueden hasta votar. Yo así soy, hermano. Yo así soy. Yo le digo, ¿sabes qué, hermano? Si tú crees que ya te aburrí, vótame. Yo estoy capacitado, hermano. Porque yo soy transparente. Yo cuando yo te digo algo a ti, te lo estoy diciendo desde lo profundo de mi corazón. Amén. Aleluya. Tú me llevas para el desierto, ¿ah? De ahí. Amén. Hermano Robert. Amén, amén. ¿Saben qué es lo que yo deseo profundamente en mi corazón? Es meterlos a ustedes a experiencias espirituales avanzadas. Eso es lo que yo quiero. Meterlos a experiencias avanzadas. Que no se conformen a ser cristianos babies. Todos los que están alrededor mío, los que me tratan, los que se mueven conmigo, siempre le digo, madura. Es que mire, hermano, no seas así, no pienses así. Pero es que, hermano, estás baby. ¿Ya quieres que te cambie esa peta? Madura. La carga del hermano Carrillo es, quiero meterte a experiencias avanzadas. Porque en esto está la victoria. Esto te lleva a que Dios te revele sus caminos, sus secretos. Dios te revela sus caminos. Dice, al pueblo de Israel le reveló sus obras, milagros, provisión. No, hombre, hermano. Por eso cuando yo oigo a alguien que me dice, hermano, es que tú no tienes que estar pobre, le digo, bueno, y si Dios quiere que sea pobre, ¿qué? Hermano Robert. Exacto. Por lo menos Moisés, desde que él bajó con su rostro brillante, dejó de ser baby. Él se acercaba y platicaba con Dios, se recostaba en el pecho de Dios, Dios le hablaba, él bajaba lleno de la gloria del Señor. Entonces Moisés fue el primero que dejó de ser baby, porque él le abrió Dios sus ojos espirituales. Él empezó a ver que todo lo físico solo sirve para entender lo espiritual. Solo imagínense, comunión íntima con Dios. Y vuelvo a repetir, las cosas de Dios no se aprenden fácil. El hecho de que se lo lleve 40 días y 40 noches significa que para que nosotros captemos toma tiempo.
toma mucho tiempo, mucho tiempo. Así es de que tú tienes que tener paciencia. Después que dejó de ser de baby, le pegó a la roca. Ya siendo adulto, le pegó a la roca. Sí, porque Dios nos quiere enseñar algo. Acuérdense que lo que quiere enseñarnos Dios a través de Moisés es que aunque uno madure, si soberanamente Dios no lo tiene para que entre a la tierra prometida, no entra. Es que nosotros no decidimos qué es lo que Dios tiene para nosotros, todo es por gracia. Dios sacrifica a un siervo de Él con tal de que otros entiendan. A Moisés lo sacrificó para que nosotros entendamos de que si nos amargamos por ser pastores, fíjense lo que estoy hablando, porque él era pastor, Moisés era pastor, pero él se amargó. Él se amargó porque el pueblo era muy, muy rebelde y el pueblo no entendía. Entonces uno se puede amargar cuando los hermanos no entienden. Pero yo no me voy a amargar porque para eso me ponen a Moisés de ejemplo. Él se amargó y cuando Dios le dijo que le hablara a la roca, le pegó y no solamente le pegó una vez, le pegó 2 veces. Lo cual significa que él estaba matando a Cristo 2 veces con eso. Y eso no lo aprueba la Biblia. Entonces le dice, no vas a entrar a la tierra prometida, no vas a meter a mi pueblo. O sea que no vamos a meter a ninguno al descanso de Dios. Nadie va a recibir la bendición a través de nosotros, de meterlos a disfrutar a Cristo totalmente. Muchos pastores están en el pastorado, pero están amargados. ¿Qué van a meter a la gente al disfrute de Cristo? ¿Cómo? Si no pueden. Y hermanos también amargados. ¿Cómo vas a meter tú a los que te rodean al disfrute de Cristo cuando te vean a ti que tú lo disfrutas? ¿Verdad? Si ustedes a mí me ven disfrutar a Cristo y ustedes quieren ir de la mano conmigo, vamos todos al disfrute de Cristo. Amén. Al disfrute de Cristo. Amén. Entonces, si Dios nos da vida, seguimos en la próxima. Pero estamos ahorita en ver la visión. Y ahí donde está la visión, nos van a revelar los materiales. Y los materiales, hermano, los materiales sirven para entender, vuelvo a repetir, pongan atención, los materiales sirven para entender las virtudes y la obra de Cristo. Las virtudes y la obra de Cristo. Y la razón por la cual la edificación del tabernáculo tiene que ver inicialmente con presentar ofrenda, siempre recuérdense ustedes que presentarle ofrenda a Dios es experimentar a Cristo, vivirlo. Si tú traes la ofrenda de paz, es porque Cristo es tu paz. Si traes la ofrenda por el pecado, porque Él te perdona tu pecado. Si traes la ofrenda quemada, porque tú estás satisfaciendo a Dios. Si traes la ofrenda elevada, porque el Cristo está resucitado dentro de ti. Si traes la ofrenda mecida, que estás experimentando a un Cristo vivo. Por eso noten pues cómo está escrita la Biblia. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ahora, ¿qué dice Pablo? Pablo dice que sirvamos al Dios vivo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué la Biblia habla de servir al Dios vivo? Al Dios vivo. Porque muchos tienen Dios muertos. Dios muertos son ídolos. Pero Dios vivos es el verdadero Dios, un Dios que está dentro de ti, que se mueve y que vive. Como vamos a seguir estudiando, vamos a tomar otros 2 mensajes más para hablar de la visión.
vamos a hablar de los materiales, porque los materiales son de 3 categorías. Son vegetales, animales y minerales. Vegetales, animales y minerales. Tienes que saber para qué te sirve la vida vegetal de Cristo, para qué te sirve la vida animal de Cristo y para qué te sirve la vida de minerales o de metales. ¿Por qué Cristo está representado por metales? ¿Por qué Cristo está representado por animales? ¿Por qué Cristo está representado por cosas vegetales? El pan, la harina. ¿Por qué? Tiene todo el significado para que nosotros podamos ser alimentados. Así que cuando Cristo te dice a ti, cómeme porque soy el pan de vida, hermano, para que te comas un pan, ahí te acuerdas que primero fue grano de trigo, después creció como trigo, después lo tuvieron que triturar, después lo tuvieron que moler, después de molerlo, lo prepararon y después de preparado, lo tuvieron que cocinar y después de cocinado, cocido, partido y luego te lo comes por pedacitos. Ah, sí, eso es un misterio. Eso es para entender a Dios, hermano. Cuando Cristo ¿Por qué se asustó él cuando la mujer sirofenicia? ¿Se recuerdan ustedes que esa mujer le dijo que le sanara a su hija que estaba endemoniada? Y él le dijo, no, porque el pan de los hijos no es para los perros. Y ella dijo, pero los perros comemos debajo de la mesa. ¿Sabe por qué? Le dijo, comemos de las migajas. Ni siquiera lo tomó como pan entero, sino como un pedacito de pan. Y cuando Cristo vio que esa mujer habló de esa manera, imagínese todo lo que pensó Cristo. Wow, esta mujer no solamente sabe que fui grano de trigo, que fui harina, me mezclaron con aceite y que después de que me mezclaron con aceite me metieron al horno y después de que me metieron al horno salí como pan entero para los que me desprecian, pero ella me quiere aunque sea un pedacito. Aleluya. Yo estoy seguro que esa mujer impresionó a Cristo por una razón, porque el Señor vio en ella una mujer que entendió el proceso. Él haber dicho, no hombre, esta es científica, esta me impresiona, esta sabe lo que yo estoy pasando. Y gloria a Dios, hermano, mire, a Cristo solo lo impresionaba la gente que le ponía atención cuando Él hablaba sus parábolas. La clave. Frente al templo para demostrar la transición de la destrucción de los templos, para que nazca un templo nuevo. Yo le doy gracias a Dios en esta mañana. ¿Y dónde está?